El presente video corresponde al primer video de la guía número 3 del tercer periodo de física del grado octavo. La guía siempre vamos a tener una frase representativa, en este caso el científico Nikola Tesla, quien menciona que lo que un hombre llama Dios, otros lo llaman leyes de la física. El tiempo sugerido para esta guía es de 3 semanas, con eso terminamos el tercer periodo. El video es el primer video, como lo mencioné. Vamos a hablar de la conceptualización de esta guía en este primer video. Acá en la conceptualización, en esta parte, le hablan de la cinemática y por supuesto de una área grande de la física que se llama mecánica. La mecánica es una parte de la física que se encarga de estudiar el movimiento y la cinemática es una parte de esa mecánica que se encarga de estudiar el movimiento pero sin tener consideración de las fuerzas o interacciones que son las que producen los movimientos. El movimiento referido acá en la guía, pues es cuando nosotros tenemos un cambio de posición, que está definido acá. Siempre que haya movimiento es que hay un cambio de posición. También mencionamos acá en la guía que el movimiento es relativo. Después de definir los primeros conceptos de cinemática, como la mecánica y qué es la cinemática, pasamos a definir cuándo el movimiento es en una dimensión. Recuerden que el movimiento se refiere a cambios de posición. Definimos inicialmente algo que se llama desplazamiento y el desplazamiento está relacionado con el cambio de posición. El desplazamiento se le define a través de esa letra delta. La letra delta, alguien diría, bueno, ¿qué es la letra delta? Aparece ese triangulito, se refiere a la letra delta. Siempre que aparezca la letra delta se refiere a diferencia. O sea, si tenemos delta de W sería W final menos W inicial o simplemente un cambio entre dos Ws, ¿sí? Si tenemos delta de T, pues va a ser T2 menos T1. Acá en este caso, como es delta de X, pues sería XF menos XY, X final menos X inicial. ¿A qué se refiere X? Pues se refiere a la posición de la partícula en general, como aparece referenciado después de la ecuación. Entonces, delta de X representa el desplazamiento y en este caso desplazamiento en una dimensión. En una dimensión quiere decir que el movimiento es en línea recta, se conoce como movimiento rectilíneo. En las dos gráficas que aparecen, en la figura 1, se analizan los cambios de posición, por ejemplo, una posición A y después una posición B. Entonces el objeto pasa, que en este caso es un auto, pasa de una posición A a una posición B, entonces el objeto se desplaza, hay movimiento. También podemos referirnos a otra gráfica después, en este caso tenemos en la parte izquierda un movimiento que es rectilíneo, rectilíneo, y en la parte izquierda pues también es un movimiento rectilíneo, pero la gráfica es diferente. Acá me están diciendo que la parte vertical está midiendo posición o distancia, posición o distancia recorrida, y la parte vertical y la parte horizontal mide tiempo. La letra T en física representa tiempo. Siempre la letra T representa tiempo. La otra variable que representa eh, la T es la temperatura, ¿no? Pero entonces en ese caso es mayúscula, la temperatura. En física cuando tengamos T mayúscula es temperatura, pero si es T minúscula es tiempo. Por ejemplo, voy a hablar de la posición C en esta gráfica. Acá tenemos posición A, posición B, posición C, posición D. Si seguimos la línea, pues entonces suponemos que primero empieza en A y sigue hasta tener una posición B. Entonces la posición A en la parte horizontal vamos a tener 20 y en la parte horizontal tenemos el tiempo, pero en la parte vertical tenemos 40. Entonces 40 para X y 20 para la parte horizontal, ¿no? O sea, en esta escala tenemos 40 que es X y en esta escala horizontal tenemos 20 que es T. Entonces para un tiempo de 20 segundos la posición es 40. Voy a leer otra, por ejemplo, la C. La C dice que para un tiempo de 40, la posición sería menos 40. Entonces, acá la interpretación, ¿cuál sería si hablamos de menos 40 de posición? Entonces, uno puede suponer que empieza a medir, digamos, tenemos un objeto en línea recta, digamos, en esta forma,
y entonces por acá empezó a moverse, por acá es x igual a 0. Entonces hacia la derecha sería positivo, pero hacia atrás sería una posición negativa. Entonces por acá, por ejemplo, puede ser 10 metros y por acá hacia atrás sería, por ejemplo, menos 10 metros, dependiendo de cómo se esté moviendo. Si se mueve hacia la derecha, entonces posiciones positivas, y si se mueve a la izquierda, posiciones negativas, suponiendo que tenemos una posición cero, donde él inicia a moverse. Entonces repito, en la E tenemos para 40 segundos, tenemos una posición de menos 40. Después de definir el desplazamiento, a través de estas gráficas podemos apreciar cómo se está desplazando, por ejemplo, un objeto. Los dos son movimientos rectilíneos, o sea que se mueven en una dimensión. Rectilíneo quiere decir que se mueven en una dirección o en una dimensión. Pasamos a definir la velocidad y la rapidez. En el uso diario, como dice la guía, las personas utilizamos en general el término rapidez y velocidad sin diferencia. Entonces alguien dice una velocidad de 80 kilómetros por hora y también dice una rapidez de 80 kilómetros por hora, porque los utiliza de la misma forma. Sin embargo, en física los dos términos son diferentes. Entonces lo voy a colocar más abajo. Resulta que la rapidez, como la guía lo menciona, la rapidez es un escalar. Y escalar, según lo que hemos visto en el curso, significa que no tiene dirección. O sea, las direcciones, recuerden que decíamos que al norte, al sur, al oeste. Entonces la rapidez es un escalar, no tiene direcciones. La rapidez, pero la velocidad sí tiene direcciones. La velocidad es un vector. ¿Qué relación tienen los dos? Porque están relacionados. La rapidez no es igual a la velocidad. La velocidad es un vector y el escalar es rapidez. ¿Qué relación tienen los dos? Pues resulta que la velocidad, si la defino con una letra V, eh, es igual en su magnitud a la rapidez. En la magnitud, rapidez en su magnitud. Es decir, bueno, ahí no se entiende. La magnitud de la velocidad, mejor lo escribo de esa forma para que se interprete. La magnitud de la velocidad, magnitud, magnitud de V, no lo habíamos dicho, pero V representa la velocidad siempre en física. La magnitud de V se llama rapidez. Entonces alguien diría, pero es lo mismo. No, no es lo mismo porque estamos diciendo que la velocidad puede tener direcciones, pero la rapidez no. Entonces la magnitud de la velocidad es la rapidez. Entonces si decimos 80 kilómetros por hora, podemos hablar de velocidad o de rapidez. Pero si decimos velocidad de 80 kilómetros al norte, ahí sí hablaríamos de velocidad y no de rapidez. ¿Qué expresiones utilizamos en el movimiento que se llama movimiento rectilíneo uniforme, que está definido acá como MRU? ¿Qué es MRU? Movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa la primera letra? Movimiento, la segunda rectilíneo y la tercera uniforme. ¿Qué significa movimiento? Que la partícula cambia de posición. ¿Qué significa la letra R? Que se mueve en una dimensión. ¿Qué significa la letra U? Está relacionado con uniforme y uniforme se refiere a que no cambia, no cambia, no cambia este señor que representa la letra B, la letra V. No cambia la velocidad. Si dice que es uniforme, significa que no cambia la velocidad. Entonces, ¿cómo relacionamos el movimiento que se llama rectilíneo y uniforme? Lo relacionamos a través de estas tres expresiones: movimiento, rectilíneo, uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme se caracteriza porque la velocidad yo la puedo encontrar tomando x y dividiéndola en t. Repito, la velocidad, la letra v, se define como espacio recorrido o distancia que avanza el objeto dividido entre el tiempo. La distancia, en otro problema o en el mismo problema, la distancia se puede definir como la velocidad por el tiempo. Y por último, el tiempo se puede definir como el espacio recorrido dividido entre la velocidad. Estas tres ecuaciones, bueno, podemos enumerarlas: número 1, número 2, número 3, son las expresiones que me sirven para definir lo que se llama el movimiento rectilíneo uniforme, que es un movimiento en una sola dimensión y que además se caracteriza porque la velocidad no cambia. La velocidad v no cambia, o sea, siempre mantiene la misma velocidad, bien sea de 40 kilómetros por hora, de 20, de 5 metros por segundo,
Dependiendo de las unidades que tenga, no cambia la velocidad. Si no cambia la velocidad, son válidas esas tres expresiones. Velocidad igual a espacio sobre tiempo, espacio es igual a velocidad por tiempo y tiempo es igual a espacio sobre velocidad. Esas son las tres expresiones que vamos a usar en unos problemas que vamos a explicar en el segundo video. Por ahora, para responder el primer test, pues vamos a relacionarlo a través de este video, ¿no? El primer test de la segunda guía.